Gracias por escucharme. Bendigo con todo mi corazón a Dios por tener un contacto con nuestro mundo, con nuestra gente, con nuestra iglesia y con todos aquellos que de alguna forma, puede ser como milagro de Dios, que estén aquí conmigo. Quiero utilizar este tiempo inicialmente para pedir disculpas, porque voy a interrumpirme a mí mismo con la secuencia que he tenido con la iglesia, con el discipulado de la iglesia, esa continuidad que hemos tenido, en lo cual llevamos a 3 conferencias en referencia a fuertes o débiles. Tú decides. Y entre eso existen 10 conferencias diferentes con 10 diferentes aspectos del carácter, la formación o la personalidad, características de lo que es un discípulo. Eso lo voy a interrumpir y pido disculpas especialmente a la iglesia local y también en México, en Torreón, Coahuila. Hoy titularé esta conferencia El supremo llamamiento y la gran comisión. Podría decir también que nuestro supremo llamamiento. Cualquiera de las dos cabe como titular. Diríamos directos, nuestro supremo llamamiento y la gran comisión. El supremo llamamiento sencillamente es la manera, la forma, la experiencia de tener un acercamiento, un cara a cara con Jesús, con Dios, porque Él nos hace un llamado. Cuando Dios se enfrenta con nosotros y cuando nosotros nos enfrentamos con Dios, Dios es el que tendrá un propósito. Nosotros podemos tener muchos, pero el propósito de Dios es el que importa. Y en este caso, así es. Entonces se trata de nuestro supremo llamamiento y la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Es una orden central de causa que se utiliza especialmente en el ejército. En los ejércitos normalmente de cualquier país se utiliza esta pequeña parte de un sistema. Entonces, repito, el supremo llamamiento es el llamado divino. La manera o la forma en que Dios nos llama y para qué nos llama. Y consideremos que es el supremo. O sea, eso tiene grandísima importancia y de eso hablaremos. Pero también de la gran comisión, y que la gran comisión de una manera muy sencilla significa una orden central de causa. Es la manera más sencilla pero muy explícita de poderlo entender. Una orden central de causa. Para ello entonces tenemos el verso textual de las Sagradas Escrituras en el supremo llamamiento.
Este supremo llamamiento lo podemos encontrar en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, verso 14. Está escrito de esta forma. Esta es palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestra meta es alcanzar a vernos cara a cara con Jesús, para que Él nos haga ese supremo llamamiento, si es que le agrada. Pero jamás hay una parte pequeña, aunque sea, de que Dios rechace a nadie. Cuando alguien se enfrenta a Dios, Dios lo llama. O sea, Dios nos llama a todos. Este es entonces el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y enseguida, como texto también de la gran comisión, entonces encontramos en San Mateo, capítulo 28, que es muy famosa esta escritura. San Mateo, capítulo 28, verso 16 hacia adelante hasta el verso 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión. Ya mencioné el supremo llamamiento. Son dos cosas necesarias y muy importantes para nosotros. Nuestro supremo llamamiento y la gran comisión tienen muchísimo que ver también con lo que el apóstol San Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, muy sencillo, pero estremecedor y de muchísimo valor. Dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hoy derribo los muros desde los cimientos de mi ignorancia, humildemente y con mucho temor de Dios. Doy el siguiente paso de mi vida cristiana para confirmar y fortalecer el discipulado que Jesús, Señor mío, inició como maestro con todos sus discípulos
en el inicio de su obra hasta hoy conmigo. Este nuevo capítulo de mi vida significa la determinación de ser un discípulo, con todas las responsabilidades que en mi vida personal Dios me ordena. Estoy dando inicio a la última etapa de mi vida, de toda mi vida, en una nueva visión, la cual tiene mayores y profundos cimientos de doctrina bíblica, de mandamientos, de leyes, de ordenanzas, de estatutos, de verdades, de decretos y preceptos. Derribando esta naturaleza o mi naturaleza carnal de codicia y avaricia por el amor al dinero y las riquezas materiales, que en realidad poco me han interesado, pero que me han llevado a una vida humana natural entre todos los seres humanos comunes y ordinarios que vamos por el mismo sendero, bajo los mismos intereses, y que por desgracia a la mayoría de cristianos de todo el mundo en estos tiempos modernos y finales de esta gracia divina nos afecta tanto. Yo estoy determinado en ponerme en las manos de Dios como discípulo con toda mi voluntad, y estoy dispuesto a recibir la completa capacitación divina. Y nosotros, los que queremos ser discípulos, encontramos en la Biblia cómo podemos conectar con ese linaje interrumpido desde su pueblo, digamos desde su origen. Estoy hablando desde el Génesis. Por 2 años y medio, nosotros en la iglesia local nos hemos capacitado positivamente en la enseñanza y el descubrimiento del discipulado. Y todos los valores espirituales que Dios tiene preparados en su múltiple abanico de riquezas y características divinas para formar parte de este último discipulado de los últimos días, para participar de esa última lluvia de estos últimos días. Yo les ofrezco mi humilde servicio en el discipulado sin intereses malos, con el buen deseo de nuestra mutua prosperidad, para levantar nuestras cabezas y quitar la humillación de nuestra esterilidad, que eso es tan humillante y tan vergonzoso, en la cadena de oro del linaje de los hombres de Dios, con el propósito de dar nuestro mayor y mejor fruto en su obra, nuestro mayor servicio. Mi deseo es que se cumplan en nosotros los designios de Dios en el discipulado. ¿Qué es lo que quiere Dios y qué hará con cada uno de nosotros? Los que tenemos la buena intención de ponernos en sus manos para ser usados por Él. Bueno, primeramente diría que este es un llamado de Dios para su servicio. Nuestra meta como cristianos debe ser estar preparados para cumplir con el supremo llamamiento. Este es el propósito de nuestra salvación, generalizando a todo aquel mundialmente que haya experimentado el bautismo, el perdón de sus pecados, la experiencia de una nueva criatura, entre paréntesis. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Romanos 8:28. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir a este mundo? Dice San Lucas capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto tiene una interpretación muy vaga, obscura, obsoleta, sin futuro. Porque hay dos maneras de entenderlo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Todo y todos. Entonces ahora Jesús en su ministerio comienza este trabajo, pero todavía no se termina. Él prometió estar con nosotros y en nosotros para que nosotros cumplamos la misión. Y de eso estoy hablando, del discipulado. Quiere decir que existe la complicación de entender que la vida cristiana que el mundo lleva, que el mundo entiende, que el mundo recibe y que no hay más que eso, es solamente una pequeña corta etapa entre quizás cientos de espacios de etapas. Es como estar aplastados en un pantano, enlodados en un pequeño charco donde no podemos salir. No se trata de eso. Se trata de que una vez que hayamos encontrado a Cristo, cumplir con la misión, con el supremo llamamiento y con la gran comisión. Esta gran comisión, hermanos, es una forma o una fórmula divina que tenemos que entenderla para poder realizarla. Y tiene que ver con el discipulado. El discipulado es como el motor. Sin motor no importa que todas las piezas sean nuevas. El motor es la base, es el corazón del vehículo. El discipulado es el corazón del vehículo. Sin el discipulado, hablando en términos claros, estamos perdidos. Entra entonces la perfección por medio del discipulado y dice Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Refiriéndose a lo que Jesús sintió, a la misma razón por qué Jesús vino y se manifestó a la humanidad. Filipenses 3:15. Si no sentimos lo mismo que Cristo sintió, no podemos dar como fruto otros discípulos. Para ser discípulo necesitamos el engendramiento, la fertilidad de un discípulo para que se haga otro discípulo, copia original. Y ese discípulo haga otro discípulo y ese discípulo haga otro discípulo. Y esta es la fórmula de la multiplicación. Nuestra perfección se logra cuando entendemos esto y sentimos lo mismo. Nuestro sentir debe ser el mismo que sintió nuestro Señor Jesús al dar su vida primeramente ofreciéndose como servidor en su ministerio, dando todo su tiempo de día y de noche por 3 años y medio, sin tener dónde recostar su cabeza, o sea, sin tener un lugar propio íntimo dentro del hogar. Creo que vamos hablando con claridad. Enseguida, debo decirles que debemos tener mucho cuidado. Este diseño divino de nuestro llamado
puede quedar frustrado simplemente por la poca disposición que usted tenga, pero también por las malas decisiones, igual que muchos hombres de las grandes historias de la Biblia y muchos hombres de Dios distinguidos y cristianos escogidos después de la Biblia hasta el día de hoy, pues que es la Biblia moderna, del linaje de Dios. Dios le dio la vida a Caín y lo puso en el linaje de los hombres de Dios, claro, pero él no estaba dispuesto. No lo hablamos como crítica, sino señalándolo como un ejemplo. Y Caín, por sus malas decisiones, cayó de la gracia bendita de Dios, frustrando así el propósito divino que tenía con él de que formara parte del linaje de los hijos de Dios que posteriormente estarían llamando constantemente a Dios, buscándolo. Al famoso hombre fuerte Sansón, a Salomón, les pasó lo mismo. Muchos hombres y mujeres, reyes distinguidos del pueblo de Dios, sufrieron las mismas frustraciones y derrotas que todos estos hombres caídos, al grado de que entonces ya hay dos mundos o dos linajes: los hijos de Dios originales en línea, como línea de sangre roja o de sangre azul, sangre de príncipes, y el linaje de los caídos. El linaje de los hombres de Dios ha sido realmente muy corto, pero el linaje del mundo caído es extremadamente grande. Son innumerables. Son muchos los ejemplos bíblicos en donde se muestran las malas decisiones y la indisposición de los hombres y mujeres que fueron escogidos y llamados, recibieron el evangelio de alguna manera, por familia, por sus abuelos, por sus padres, por algún amigo, incluso como sorpresa, como milagro, como viniendo de la nada, para servir y dar fruto a Dios. Y perdieron la oportunidad y su dignidad de pertenecer al linaje de la familia de los escogidos de Dios. Y cayeron de la gracia, se fueron al mundo, retornaron otra vez. Claro que incluimos a todas las mujeres que existan en este ejemplo. Son muchísimas, diría yo, millones de caídos y caídas de la gracia de Dios. En la Biblia, en el camino de los malos, en las primicias, en los primeros que cayeron, podemos ver a Caín. Bueno, me voy a ir más recio con los reyes. Jeroboam, Robán, Abían, Nadab, Basá, Omri, Acab, estoy hablando de reyes, Joram, Joacás, Zacarías, Manahem, Pecaía, Peca, Manasés, Amón, Joacim, Sedequías y muchos otros más. El Salmo primero es como un cuadro pintoresco donde se dibujan las dos líneas de los hombres caídos y del linaje de los hombres de Dios. Les recomiendo que lo lea. Quiero evitarme, me lo sé de memoria, pero quiero aprovechar el tiempo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla
de malo se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y entonces habla de los malos, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esta es la forma en que podemos distinguir muy claramente esto. Quiero incluir algo muy importante. Dios, como ser supremo, como creador del universo, es simplemente menospreciados por la ignorancia y la simpleza del mundo. Un mundo completo. Yo diría que es tan ignorante y tan simple uno que no sabe leer ni escribir, como el más alto de todos los científicos de todos los tiempos. Porque a todos nos pasa lo mismo. Menospreciamos a Dios. No le damos el debido valor. Y lo confundimos como si Dios fuera hombre. Una cosa es ser el creador y otra cosa es ser el creado. Nosotros somos criaturas. Él es Dios, y como Dios hay una distancia difícil de poderlo expresar, calificar, enseñar, comparar. Es imposible. Dios, como creador y ser supremo de todo el universo, nos hace entender que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, que hay una distancia enorme en la sabiduría y el conocimiento de Dios, razón por la cual debemos de entender que Dios merece toda honra, gloria, adoración, alabanza, que Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega. Él es el único digno de toda adoración sempiterna, de toda obediencia, de nuestra pureza, de nuestra santidad, de nuestra atención total, de nuestro cuidado, de todo lo mejor de nuestra vida. ¿Cómo podemos tratarlo o cómo podemos acercarnos a Él con tanta simpleza como lo hacemos los humanos? Yo lo entiendo, pero no cualquiera lo entiende. La razón por qué digo esto es porque inclusive el mundo, y estoy hablando de toda la humanidad cristiana, de todo el mundo cristiano, no se nos enseña esto. Y tratamos a Dios como un cualquier humano. Una de las cualidades divinas únicas de Dios es que Él es selectivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que en su perfecto conocimiento Él va a seleccionar. Cuando las Sagradas Escrituras por eso dicen que muchos son los llamados y poquitos los escogidos. ¿Por qué no pensar en esto? ¿Por qué no prepararnos para enfrentarnos con Dios? ¿Pensamos que Dios puede ser engañado por nosotros?
podemos pensar que Dios puede ser burlado. Esto no puede caber en mente humana. De esta forma muy sencilla, puedo explicarles por qué nuestros problemas con Dios. Quisiera señalarles un detalle más que la palabra de Dios nos enseña. Estoy procesando mi tiempo para no tomar tiempo en otras cosas que me quitaría la oportunidad de utilizar el tiempo en lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Quisiera entonces señalar al apóstol Pablo, que vino a ser el apóstol principal o nuestro único apóstol para los gentiles. El apóstol Pablo, hecho padre de la patria celestial, del mundo gentil. Estudiando la vida del apóstol Pablo, difícilmente podemos entender que Dios lo trajo al mundo con el propósito muy distinguido como discípulo y apóstol de los gentiles. Pero hay que entenderlo. Para eso Dios lo preparó, lo formó desde antes, miles de años antes de que él naciera. Esto se deja ver en lo que le dijo Dios al profeta Ananías cuando lo envió a Pablo, siendo Pablo un Saulo de Tarso rebelde, criminal, enemigo de Dios, de la verdad, de la justicia. Hechos capítulo 9, verso 15, dice: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Para llevar mi nombre, esto significa lo que más tarde el discípulo y apóstol Pablo dijera en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dios había preparado de antemano a Saulo de Tarso desde antes de su nacimiento para que fuera equipado, ya que lo necesitaría en su vida mucho después, de acuerdo a los propósitos divinos. En esta formación de antemano a Saulo de Tarso desde antes de su nacimiento para que fuera equipado, Dios lo distinguió, ya que lo necesitaría en su vida mucho después, de acuerdo a los propósitos divinos de Dios. En esta formación, Saulo no tuvo nada que ver, era directamente asunto de Dios. Por ejemplo, Saulo no decidió el momento de su nacimiento, ni el lugar donde nació, ni la familia con la que se crió, ni la ciudad de su juventud, ni la educación que él recibió. Todas estas cosas fueron ideadas por Dios para que Saulo de Tarso pudiera convertirse en el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. El apóstol Pablo, en su madurez, fue consciente de que Dios había tenido este propósito para él desde antes de que él naciera, pero un poco tarde. Gálatas capítulo 1, verso 15 y 16 dice, escribiendo el apóstol Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. Grandioso, humilde, sencillo hombre de Dios. Dios preparó a Saulo de Tarso para que fuese discípulo y apóstol de los gentiles.
Y veremos enseguida que su formación como discípulo fue muy diferente a la de todos los demás apóstoles. Esto se debe a que Dios tenía un propósito diferente para él. Comienza la diferencia porque mientras que los apóstoles habían vivido y crecido con Jesús, Saulo, por el contrario, solo conoció a Jesús en la gloria de su resurrección. No lo conoció en su ministerio. Y fue después cuando recibió la revelación de la humanidad perfecta de Jesús y su divinidad para convertirse en el único discípulo y apóstol para el grande ministerio del discipulado más allá del pueblo judío, en todo el mundo gentil. Estamos hablando de toda la tierra. Pablo, antes de su conversión al discipulado de Jesús, no sabía que estaba siendo preparado por Dios. Y sus hechos equivocados como religioso distaban mucho del futuro que el Señor le tenía preparado. Él era un elocuente maestro, un rabino judío, pero no era el propósito de Dios. Pero hay que entender que la ventaja del discípulo Pablo fue que sus pecados y errores, todos ellos, fueron antes de su conversión al discipulado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero cuando él se convirtió al discipulado, toda aquella preparación divina empezó a encajar perfectamente en su llamado como discípulo y apóstol de los gentiles. Bendito sea Dios. ¿Cómo va encajando cada detalle con el precioso plan perfecto de Dios? Veamos ahora la formación inconsciente de Saulo. Un poquito. Su lugar de nacimiento entre los gentiles. Hechos capítulo 21, verso 39. Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad insignificante de Sicilia. Saulo era judío, pero Dios lo hizo crecer entre los gentiles. Entre los gentiles para tener él la cartilla o la certificación de ser un ciudadano romano. Hechos capítulo 22, versículo 25 al 28 dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ándele, qué tremendo está esto. Se metieron en un lío. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribunal diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino rápidamente el tribunal y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento, Señor. Qué maravilloso. Pablo era un gran hombre de Dios. No sabemos cómo los padres del apóstol Pablo pudieron llegar a adquirir esta distinción tan grande, esta ciudadanía con referencia a su reputación y posición en cualquier parte del mundo en ese entonces, ya que Roma era la capital del mundo y el país o reino más poderoso del mundo. Lo cierto es que el apóstol Pablo le estaba haciendo de mucha utilidad su preparación como un gentil educado y además judío. Pasaré por alto algunas cosas que no quiero señalar más.
Se hizo perseguidor de la iglesia. Dice Gálatas 1, 13 al 14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso en las tradiciones de mis padres. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Era un hombre justo, era un hombre correcto, era un hombre perfeccionista. Filipenses 3:6 dice esto: Pablo había tomado muy en serio su espiritualidad religiosa, pero llega a afirmar que en cuanto a la ley era irreprensible y que en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación. Pablo estaba furioso contra los cristianos porque los cristianos aseguraban que Jesús era el Mesías y él lo consideraba una blasfemia, o a Jesús lo consideraba un blasfemo. Saulo de Tarso castigó y puso a muchos hermanos y hermanas en la cárcel, y algunos los obligó a blasfemar y a otros los envió a la cárcel condenados a muerte. Con esta misma encomienda se fue a Damasco para hacer lo mismo contra los inocentes judíos convertidos a Cristo, al discipulado de Jesús, ya que en aquel tiempo todos eran discípulos. Dice la escritura que Saulo, respondiendo a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos capítulo 9, verso 1 y 2. Hagamos una pequeña aplicación al respecto. Una vida cristiana superficial, hablando de lo nuestro, de estos días, no ofrece ninguna promesa de impacto duradero. Estoy hablando de una vida cristiana de estos tiempos, mucho menos servicial. O sea, un cristiano de estos tiempos regularmente no sirve. A través de este estudio, usted podrá ver que los seguidores de Cristo, que han sido grandemente usados por Dios, todos ellos fueron discípulos, preparados desde un tiempo atrás por el judaísmo y por Dios, pero que estuvieron dispuestos al llamado de Jesús, al discipulado divino, dado y ordenado categóricamente por Jesús y escrito en San Mateo capítulo 28, versículo 18 y versículo 19, que es la gran comisión, y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué se entiende por esta gran comisión? Así lo dice categóricamente: id y hacer discípulos. No dice id y hacer cristianos. El mensaje de Jesús no era un mensaje de sí mismo. Nunca el Señor usó un solo mensaje de todos los mensajes que Él dio, parábolas y todo lo que Él dijo, en plan de enseñanza y capacitación de su pueblo, de sus discípulos, referente a Él mismo. Ni siquiera a su muerte, a su sacrificio, a su tortura, a su resurrección, a su ascensión al cielo. No fue este su mensaje. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Pues el mensaje de Juan el Bautista. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista?
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál fue el mensaje de Jesús en todo el evangelio? O diríamos, como muchos dicen, en todos los evangelios. Es el mismo. Id y hacer discípulos. Es la ordenanza. Pero el mensaje es evidente, igual que el de Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Posteriormente habla el Señor Jesús. Todo lo que habla se refiere al reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En esto se concentran todos los mensajes y todas las parábolas de Jesús. Pero el mundo cristiano lo dudo un poquito, porque estoy hablando de todo el mundo, que verdaderamente conozcan y hagan y cumplan, prediquen y enseñen el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es ignorado. Se rompió, se destruyó desde el final de los discípulos. De ahí ya no volvió a mencionarse hasta la fecha, pero volverá. Eso es lo que estamos enseñando en esta iglesia. No otra cosa. Yo he prometido que no voy a predicar otra cosa. Siempre que predique, aunque predique en la iglesia, predique en la calle, predique donde quiera, yo ya no voy a predicar los mensajes de un pastor ni un predicador. Y me ha dolido, porque por muchos años he sido llamado a predicar en convenciones, en actividades fuertes de los jóvenes, concentraciones nacionales, juveniles. Fui líder nacional, pero no más. De tiempo en adelante no predicaré más de esta manera. Me dedicaré a ofrecer conferencias acerca del discipulado para siempre en toda mi vida. No perderé mi tiempo predicando un mensaje como los que yo predicaba antes. Bueno, de la misma manera hoy en el presente surgirán próximamente muchos hombres seguidores de Cristo, que han sido educados en la iglesia y serán grandemente usados por Dios, pero se necesita que sean discípulos. En estos últimos días, para trabajar y recoger el fruto de la lluvia tardía antes de la gran tribulación y el final de los tiempos. Y estamos en esos tiempos, y por el amor de Dios, yo ya no quiero perder ni una sola oportunidad para predicar y enseñar el discipulado a manera de enseñanza, para dejar pepitas de oro acerca del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios y del discipulado. Los discípulos hacen discípulos, no cristianos. Está dentro de la lógica. ¿Qué produce un manzano, un árbol de manzanas? Pues manzanas. ¿Qué produce un árbol de naranjo? Naranjas. ¿Qué produce un nopal? Tunas. ¿Qué produce una planta de cacahuates? Cacahuates. Esta es la naturaleza, así de simple. Los discípulos hacen discípulos. Los cristianos
hacen cristianos. Pero hay una diferencia grandísima entre un cristiano y un discípulo. Un cristiano es un seguidor. Y ese tipo de seguidores, como los modernos de hoy, todo el mundo cristiano, indudablemente no me voy a equivocar al profetizarles y decirles que dejarán de existir. Están en peligro de extinción. Toda la religión cristiana va a desaparecer. Indudablemente. Y no será por Dios. Porque en estos tiempos próximos malos, en los cuales hay todavía el internet, por ejemplo, que en una buena parte es bueno, el internet nos está enseñando quién es cada quien quién es lo que es, y revela en realidad quién es quién. Tarde que temprano la gente está despertando en su totalidad, a manera que el mundo se va a dar cuenta conscientemente de, en verdad se los digo, quién es un verdadero cristiano y quiénes no. Y todo ese tipo de gente fantoche que viven del evangelio, que se hacen ricos del evangelio, que tienen propósitos muy naturales en la economía, en lo material, y otro tipo de mundo gentil, cristiano, ignorante, que no saben de qué se trata. Eso es temerario porque pueden vivir, los he visto, 70, 80 años en el cristianismo y se van sin salir del cascarón del huevo. Nunca vieron la luz. Y así hay muchos cristianos que no verán la luz, no saldrán del cascarón, porque no les interesa conocer, saber de Dios, no saben de las Sagradas Escrituras, y aparte aunque supieran, es difícil que encuentren una iglesia donde estén enfocados en formar discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una copia original de Jesús. Eso es un discípulo. Por eso dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Se trata de un discipulado en el cual hay ese proceso del doble conocimiento, tanto del sufrimiento como del placer. Estamos preparados para lo bueno y para lo malo. Porque dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, se necesita sufrir. ¿Y quién quiere sufrir? Nadie. Nadie quiere hacer el trabajo de un discípulo. Primera de Pedro 2:21. Hay otros textos como Filipenses 2, 3 al 8, San Juan 13, 34, Segunda de Corintios 3, 18. El que dice que permanece en él, oiga usted esto, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo va a andar como él anduvo si no sabe cómo él anduvo? No se trata de imitar sus pasos físicos. Dios nos hizo a su imagen. Él quiere que seamos como Cristo, incorporando las cualidades y valores morales y espirituales de Jesús a nuestra vida. Un discípulo es uno que viene y que vive la vida de otro discípulo y es enseñado por él, por un discípulo. Un discípulo es un engendro
de Cristo Jesús en su vida. Un discípulo, y esto es muy fundamental, es uno que se multiplica. Un discípulo es uno que en verdad se multiplica. Un discípulo es un hombre fértil que puede engendrar otro discípulo, así como un padre fértil puede engendrar a un hijo. Aunque la madre sea fértil, si el padre no es fértil, no puede engendrar. Un discípulo es uno que es lleno del Espíritu Santo. Un discípulo es uno en donde mora el Espíritu de Dios. Un discípulo es uno que enseña, que engendra y se multiplica originalmente con otros en el discipulado. Un discípulo es uno que comienza con nada, pero tiene la dicha de encontrarse con Jesús a través de un verdadero discipulado que le enseña el camino, la verdad y la vida para ser un verdadero discípulo con el fin o el propósito de hacer lo mismo. Un discípulo es uno que crece en el conocimiento de Dios. Un discípulo es uno que es maestro, que tiene la capacidad de enseñar, de educar, de instruir, de capacitar en el discipulado. De otra manera no puede multiplicarse. Un discípulo es un obrero efectivo en su obra. Esto es. Quisiera, por último, señalar un aspecto más acerca de dar fruto. Y quisiera que ponga usted mucha atención, porque lo que voy a señalar es de mayor importancia, de mucha importancia. ¿Cuál es nuestro fruto como cristianos? Ya hemos dicho que como seres humanos, pues tener otra criatura similar a mí, con mucho parecido, claro. Pero ¿cuál es el método, la forma, la fórmula divina? Hermanos, Dios no habla como un científico o como un grandísimo catedrático. El Señor habla con la Biblia de una manera sencilla. Dice la Biblia, para hablar del método o de la fórmula, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, estamos hablando de la guía de una planta de uvas, de un viñedo. El pámpano es una de las guías. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, esto es lógico, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Esto nos da la señal muy clara de saber si estamos en Él o con Él. Si nosotros damos fruto, el fruto de la planta, el fruto de la raíz, el fruto del árbol completo, si es uvas, pues va a dar uvas. Si es discípulo, pues va a dar discípulos. Yo soy la vid, todo el plantío. Vosotros sois los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero también señala, para poner mucha atención, porque separados de mí, nada podéis hacer, ni una pequeña uva, ni la más frágil, ni la más pequeñita, ni la más ácida. No hay nada. Esta es una señal grandísima. En este momento creo que Dios está hablando, llamando a un mundo desconocido para mí. No sé quién me pueda estar escuchando. Déjeme hacerle la pregunta para que usted lo analice. En toda su vida cristiana, ¿cuántos cristianos ha logrado usted para Cristo o para su iglesia? Pero eso aún no es nada. Usted, como hijo de Dios, bautizado y entregado con todo su corazón, sirviendo a la iglesia, ¿cuántos discípulos ha logrado? Ni uno. Bueno, permaneced en mí y yo en vosotros. Si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros podréis hacer nada si no permanecéis en mí. El capítulo 15 de San Juan es el único en todo el Nuevo Testamento reconocido como el capítulo del tema fundamental del fruto discipular. La frase clave de este capítulo es: permaneced en mí. En los 17 versos que hablan de este tema, 12 veces se menciona la palabra permaneced, haciendo énfasis para hacer saber la importancia que tiene permanecer en él para poder dar fruto, y la importancia que tiene ponernos el termómetro para descubrir si estamos en él o no estamos en él, porque al estar en él daremos fruto. Pero si no estamos en él, nada podremos producir, no habrá fruto absolutamente ninguno. La mayoría de los cristianos de este tiempo viven en ignorancia y engañados, creyendo que la vida cristiana consiste en mantenerse como cristianos. Esto es lo que a mí me enseñaron y perdí mi tiempo por muchísimos años. Este es el peor engaño del diablo para todo el cristianismo. El diablo se siente muy bien teniendo a una mayoría o casi a todos los cristianos en ignorancia y engañados e inactivos y sin fruto. Se sienten muy bien poniendo sus propios intereses. El diablo también se siente muy bien poniendo a la mayoría de los cristianos en ignorancia y engañados e inactivos y sin fruto. Todo por esta idea perversa y maligna de Satanás de que solo hay que permanecer en el camino de Dios sin producir nada ni multiplicarse. Sencillamente esta idea no tiene lógica de ninguna manera, pero nadie lo entiende, y si lo entiende no lo acepta o no dice nada. Nadie lo cuestiona, ni los pastores, ni los que predican, ni los líderes nacionales ni mundiales de la iglesia. Y todo el mundo
lo dice y lo enseña este texto. Se usa mucho el texto que dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. San Mateo 24:13. Pero este texto no se refiere al nuevo nacimiento. Se refiere a los tiempos más peligrosos de la gran tribulación, de que hay que perseverar en los tiempos más difíciles y peligrosos. Pero no está hablando del nuevo nacimiento, ni de la vida cristiana, ni de toda la vida cristiana, ni de que este será el sistema natural de ser portadores de un boleto para ser turistas. Porque yo veo que la mayor parte de los cristianos son turistas. Se divierten cada vez que van a la iglesia y mensaje tras mensaje los acumulan, se gozan, se alegran, pero todo hasta ahí. Pero estas palabras de Jesús, hermanos, son muy claras. Esto está escrito en San Mateo capítulo 24, verso 13 y capítulo 24, verso 21. Nos debe quedar bien claro que el diablo nos ha engañado con esta falsa idea y ha logrado separarnos de Jesús nuestro Señor para destruir nuestra fertilidad y para no dar fruto. Recordemos, sin Él nada podemos hacer. No podremos dar fruto, y si no podemos hacer nada, nuestro problema es que no hemos permanecido en Él, no estamos en Él. Y esta es una triste y amarga realidad. Si nuestras iglesias no tienen un crecimiento significativo, es muy probable que a esto se deba, que nosotros no entendemos y que no permanecemos en Él. Bien dice la palabra de Dios: el que no ha permanecido en mí, el que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice Jesús en San Mateo capítulo 15, verso 8. Nuestro corazón está en nuestros propios intereses personales y carnales. Aunque seamos cristianos, aunque tengamos toda nuestra vida en el Evangelio, aunque seamos pastores, aunque seamos obispos. ¿Cuál es nuestro fruto como cristianos? Pues el fruto del mundo. No hay ninguna diferencia entre el fruto del mundo y el fruto de un cristiano. Es muy probable que no tengamos fruto como cristianos, que serían más cristianos, pero tal vez el fruto de cada uno sea tan diferente como una colección de productos humanos, como frutos humanos y experiencias carnales que no tienen nada que ver con el fruto de un buen árbol cristiano que debe producir muchos cristianos, por lo menos. ¿Cuál es el fruto de un ser humano no nacido de nuevo y que no conoce a Dios? El fruto de un ser humano inconverso es el dinero, la codicia, la avaricia, las riquezas, o sea, las cosas materiales, el trabajo, la producción de su trabajo, una casa, la estabilidad del hogar, los lujos, el placer de su bienestar, la seguridad de su familia, el orgullo, probablemente la soberbia, la lujuria, el pecado, el placer, la desobediencia a Dios, la incredulidad, la muerte espiritual, el anhelo de hacerse rico y si ya es rico, hacerse más rico. Vacaciones, las vacaciones que no falten, los viajes placenteros. Algunas iglesias pobres, humildes, producen un poco de dinero,
comodidad para el pastor, comodidades en el templo, en el enriquecimiento de sus pastores. Las iglesias más pobres producen comida para vender, tamales, pasteles, galletas, servicios de lavado de carros, mejores instrumentos de música, los pagos del templo, el mantenimiento del templo, etcétera. Todo eso y más. Pero mucho menos el verdadero fruto del cristiano, que es la multiplicación hacia el discipulado. No pido perdón porque todo lo que he hablado y lo que he dicho es completamente bíblico, pero sí pido disculpas por la incomodidad, porque yo la siento. Siento una incomodidad y un dolor dentro de mí, porque seguramente que hay algunos que están sintiendo lo que yo hace ya más de 3 años sentí. No podía recuperarme de mi tristeza, de la sorprendente admiración que tuve acerca de esta humilde revelación del discipulado. Lo siento, en verdad lo siento. Mis oraciones son más allá de detrás de este púlpito. En mis noches, en mis madrugadas, en mis tiempos de oración que no son cualquier momento, que son horas, les tengo incluidos a los que conozco y aún a los que no conozca. Que Dios los bendiga.